lo que dijo Vucetich alrededor del 1900, por favor. La policía debe servirse de los descubrimientos de la ciencia. No es por su brutalidad, sino por su superioridad intelectual que podrá garantizar la seguridad. Juan Vucetich, que fue el precursor de la huella digital en la investigación, en la identificación, hace más de 100 años pronunció una frase que tiene plena vigencia, que es que si no hay algo científico, a fuerza de brutalidad no investigas nada. Pero además Juan Vucetich es uno de los personajes protagónicos de una novela de Hugo Alconadamón, que es La cacería de hierro. Está con nosotros Hugo Alconadamón. Vamos a hablar, por supuesto, de su novela. Es un gusto saludarte, Hugo. Hola, Diego. El señor ahora es novelista, también es maratonista y le va bien. Y hizo las investigaciones de corrupción más terribles de las últimas décadas de Argentina. Es decir, hace todo bastante bien, Hugo Alconadamón. ¿Cómo estás? Yo no estoy tan seguro, pero gracias por recibirme de corazón. Quiero volver a Loan, digamos. Más allá que vos no estás sobre específicamente la causa, viste muchos expedientes en los últimos 20 años, 25 años. ¿Qué impresión te da? ¿Escuchaste a Ricardo Canaletti también? Sí, lo escuché a Ricardo. Y ahí la primera idea, fuerza que surge es cuando la policía y la fuerza de seguridad son parte del problema y no de la solución. Que es lo mismo que vimos, por ejemplo, en Rosario, donde los últimos 9 jefes de policía santafesina en Rosario terminaron condenados o detenidos por vínculos con el narcotráfico. Con lo cual, es el punto desde el cual se te complica todo. Porque, bueno, en el caso Loan, aquellos en los cuales la justicia debería apoyarse para poder investigar son parte del problema. No sabes si están jugando limpio o son de los que están encubriendo. No sabes si cuando ordenas un operativo realmente van a cumplir el operativo o, como decía Ricardo, van a hacer cualquier mejunje. Y entonces vos después, ¿qué haces? Tenés que ordenar un segundo operativo. Tenés que volver a hacer un rastrillaje. Entonces, eso te pone como fiscal o como magistrado, como juez, en un punto de debilidad extrema. Vos decís, ¿dónde estoy? Venís vos y me decís, revisamos tal campo. ¿Y yo cómo sé que lo revisaste? ¿Y cómo sé que lo revisaste bien? Que como, ¿te acordás? También pasó en el caso de la familia Pomar. Los Pomar los encontraron en lugares en donde supuestamente ya habían pasado. Que en definitiva después empezaron con hipótesis de que habían cruzado la frontera, que estaban en Brasil, que el señor Pomar le pegaba a ella, que el señor Pomar... un plato volador que sintetizaba drogas vinculado a la efedrina. Cualquier cosa. Y estaban... a la vera de la ruta, en una ruta en mal estado, teoría, en pastizales. habían revisado. Sí. Entonces, cuando vos no tenés el punto de apoyo en la fuerza de seguridad, es ya un problema de base. Y a partir de ahí, como dice también Ricardo, tenés las dificultades propias de lidiar con el escaso presupuesto, la baja infraestructura. Ricardo mencionaba ahora que, por ejemplo, tenés una tecnología con licencia ahora desactualizada o vencida. Y coincido con Ricardo, yo soy abogado defensor y lo primero que te planteo es ¿y cómo me garantizás que se resguardó la cadena de custodia? Es decir, que el material que había era realmente el material que había y que el material que había era todo lo que había y no parte. Esto por un lado, y otra vez vuelvo a Rosario, es tan poca y tan escasa y tan mala la infraestructura disponible, por ejemplo, para investigar el narcotráfico, que si vos obtenés un teléfono celular de los narcos en Rosario y lo entregás para que lo peinen, lo abran y lo revisen, ¿sabes cuánto tiempo tenés de espera para que te lo abren? ¿Cuánto? 8 meses. ¿Me estás 8 meses? jodiendo? No, esto me lo dicen los fiscales a mí. Entonces, salvo que vos levantes el teléfono, tengas el teléfono rojo y del otro lado vos logres que te lo pongan primero en la fila, si tenés que hacer la fila como todos los demás telefonitos, son 8 meses de espera. Cuando vos y yo sabemos que si te toman un teléfono y no lo resguardás bien, vos en 30 segundos lo desarmaste. Y le das al abogado defensor todas las facilidades para que te objete el proceso. Entonces, es un ejemplo de estos que, como vos mencionabas antes, Juan Vucetich cuando decía, a ver, muchachos, no va por la brutalidad, no va por los atajos. Empecemos para aplicar el método científico y vamos a ver si esto empieza a funcionar. Lo hizo Juan Vucetich
como vos bien decías, fines del siglo XIX, hace 130 años, ya te dio la pauta básica que todavía hoy, con el caso Logan, todavía estamos ahí. Quiero llevarte a algo que vos investigaste muchísimo, que es la corrupción del kirchnerismo. Muchísimo la investigaste al punto tal que corre la versión de que en un momento hasta la propia Cristina se enojó con sus ministros o su gabinete o sus funcionarios y les dijo algo así como, jódanse, es culpa de ustedes. Sí. En vez de condenarte a vos o enojarse, esto es real. Eso ocurrió, Eso ocurrió. en la Quinta de Olivos, una discusión que 3 fuentes después que participaron en esa reunión me la confirmaron cada uno por separado. Bien, quiero mostrarte, vamos a adelantar la película, mirá esto. Sí. Bienvenido, señor Lázaro Báez. Trabajo y lealtad es la domiciliaria de Lázaro Báez, que fue vía terrestre por pedido. Él pidió que para estar cerca de sus hijos quería ir a su terruño. Y se lo permitieron. La justicia le dio la domiciliaria en, ya vemos, en Santa Cruz. En Río Gallegos concretamente. Alejate de esto que es una pintura de la corrupción, como si fuera el Museo de la Corrupción. Esta es un cuadro. Alejémonos 3 pasos. No te digo qué pensás vos o qué analizás. ¿Qué sentís vos con cosas como esta? Mi primera reacción es una muestra más de la disparidad. Si sos un ladrón de gallinas, vas preso y te vas a comer adentro un larguísimo tiempo. Si vos sos un delincuente de cuello blanco, y decimos que el señor Lázaro Báez, recordemos a los que nos están viendo, es un delincuente con condenas confirmadas por la justicia, condenas en plural, y que además en este momento, ahora, está afrontando otro juicio oral al cual se conecta por Zoom en Chaco. Con lo cual, lo que vemos es, vos sos un ladrón de gallina y vas a ir detenido. Vos robás fortunas y te vas a tu casa. Es una enorme diferencia. ¿Eso no cambió? ¿Se le puede transmitir algo de optimismo a nuestros televidentes? ¿No Sí. cambió en Argentina? A ver, por lo menos lo que podemos decir es, al menos esta vez, al señor Báez lo condenaron. Porque hay muchas otras veces en las cuales queda todo impune. Y Ricardo recordará conmigo casos como, bueno, el BCCI en los principios de los años 90, y desde ahí en más podemos ir con Ricardo, irte mencionando casos de corrupción de cuello blanco. Cuello blanco es lo que se denomina los delitos más sofisticados económicos, que son el fraude corporativo, la evasión tributaria, el lavado de activos. Se le dice así porque son personas con traje, camisa blanca con cuello blanco y corbata. Esos que usan saco y corbata, por lo general, no solamente acá, en el mundo, suelen quedar impunes. Lo curioso es que en este caso, este señor al menos fue condenado. Se va a llamar otra vez la CIDE, los servicios de inteligencia ex AFI. Déjame corregirte, dijiste hay un furcio inteligente. De inteligentes suelen tener poco. Bien, pero no sé si les va a mejorar la inteligencia 100.000 millones de pesos que han sido destinados y que son fondos reservados donde que no se pueden auditar. ¿Cuál es tu impresión sobre esta reestructuración de los servicios de inteligencia? Te diría, si querés, 3 variantes. La primera, vos podés tener un Mercedes-Benz y se lo das a un nene de 6 años y te lo va a chocar. Vos tenés un Fitito, pero se lo das a Juan Manuel Fangio y te va a hacer maravillas. ¿Por qué te digo esto? Porque durante los últimos años, no importa la calidad de la infraestructura, del presupuesto y demás, se lo dimos a Oscar Parrilli, que según Cristina Fernández de Kirchner era un pelotudo. Se lo dimos a Gustavo Arribas, cuyo único mérito era ser alguien de confianza de Macri, pero que de inteligencia sabía menos que vos y yo de física nuclear, porque recordemos que era un representante de jugadores de fútbol. Y ahora se lo dimos a un señor que su último mérito había sido vicepresidente de un consejo escolar y había sido director de la ACUMAR. ACUMAR, aclaro para los que nos están viendo, era el organismo a cargo de la limpieza de Riachuelo. Cuenca, Matanza, Riachuelo. Con lo cual, se lo estamos dando a una persona que de inteligencia sabe menos que vos y yo. Primero. Segundo, que además la oportunidad que tenés de reorganizar el área en 3 sectores distintos, para simplificarlo, son 3 áreas. Puede ser o muy bueno, o puede ocurrir como ocurrió en Estados Unidos antes del ataque del 11 de septiembre, que son organismos que no conectaban entre sí. Son como neuronas que no conectan. Al no conectar, lo que tenían eran datos sueltos cada sector, el FBI, la CIA y otros organismos, que nunca unieron la ficha de rompecabezas. Entonces, cada uno tenía datos que se venía algo, pero al no unirlos, ocurrió el 11 de septiembre.
Entonces acá, si no tenés una buena coordinación, y veremos si ocurre, ahí podés tener otro problema. Y el tercer eje es la guita. Vamos a simplificar en 100 millones de dólares, que es un montón. Yo no sé cuán desactualizado estaba esa infraestructura, para qué los van a usar realmente, en un contexto de ajuste y de no hay plata para muchas otras cosas. Que a su vez, para Diego, esto hay. No sé si es mucho o poco 100 millones, estimo que mucho, de dólares. Y aunque fuera mucho o fuera poco, el punto es si hay control o no hay control. Porque si vos me das 1 millón, pero me controlás, puedo hacer algunas cosas. Si vos me das 1 millón y no me controlás, run, Forest. Y entonces, en ese sentido, vos decís, estos fondos reservados hay que ver cómo los van a controlar, qué va a ocurrir con la Comisión Bicameral del Congreso. Recordémosle también a los televidentes que durante años esa comisión no se reunió. Ahora sí, pero durante años no. Entonces, si vos tenés fondos reservados, no se reúne la Comisión Bicameral del Congreso y además se lo das a gestionar a lo mismo que pagaron las coimas en el Senado, porque en un momento los mismos que habían participado en las coimas del Senado habían vuelto a la AFI. Con lo cual, es una invitación a por lo menos la sospecha. Entonces, te insisto, hay que ver qué pasa con los que la manejan, cómo la manejan y si la manejan. Te apuro. ¿Cuál es tu impresión? ¿Para qué están destinando 100 millones de dólares a los servicios de inteligencia? Resumilo, no me lo... Si me decís a mí, mi esperanza, que realmente se dediquen a hacer el espionaje que tienen que hacer. Y por ahí el otro me dice, ¿pero cómo el espionaje? Sí. Bueno, una de las funciones es prevenir el terrorismo. En este país ya tuvimos 2 atentados. Entonces, eventualmente, ¿estamos en condiciones de controlar que no haya un tercer atentado? Ojalá que estén para eso. Te recuerdo, Diego, en ese sentido, que estamos hablando de un país donde las fronteras son porosas. Ricardo, podemos preguntarle a ver qué pasó con las fronteras. ¿Sabemos si Loan está en el país o no? Dijiste Ricardo. Acá está Ricardo. Es como el Espíritu Santo, aparece. Bien. No es para tanto. Bien, Ricardo, estábamos hablando de Vucetich. Sí. Y la novela de Alconada, mirá, ¿me la alcanzás, por favor? Fíjate vos. Dije que va primero Alconada. O sea, le hicieron creer que es novelista, digamos. y encima va primero en ventas. La cacería de hierro, un crimen, un doble crimen en Necochea, la querida Necochea, alrededor de 1894. Te doy un paréntesis. Francisca Rojas. Hay un libro de Ricardo donde Ricardo también abordó este caso. ¿O no, don Ricardo? Sí, Francisca Rojas. Correcto. El caso de Francisca Rojas, sí. No voy a decir más. Seguramente va a ser muy agradable leer a Alconada. Muy agradable. Sobre todo con un asunto que se perdió en el tiempo. Tanto el caso como sus enseñanzas. Hay mucha enseñanza en ese caso. Bien. ¿Cómo novela? ¿Cuál es la trama? Esto es una novela, ¿eh? Lo que hice fue, por un lado, hacer la reconstrucción histórica con el desafío que decía Ricardo. Hay piezas de rompecabezas que faltan. Y entonces allí me apoyé en investigadores, académicos, historiadores, museos, archivos, y fuimos encontrando datos que hasta ahora no se conocían. Por ejemplo, uno de los protagonistas de la novela es un personaje real que es Eduardo Álvarez, que fue el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y encontramos su foja de servicios y una foto que hasta ahora no se conocía. Y a partir de allí fue tratar de decir, bueno, a ver, ¿qué piezas de rompecabezas tengo y cuáles me faltan? Y después empezar a combinar entre la realidad y la ficción. Entonces vos, hoy hablábamos, les cuento a los que nos están viendo, con Diego hablábamos, y bueno, a ver, ¿cómo fue la cocina? Y parte de la cocina fue decir, a ver, ¿cómo creo a los personajes? Hay un personaje al cual le puse hasta fecha de cumpleaños, sus características físicas, sus rasgos personales, mentales, e incluso pensar sus nombres, trazar el esquema de la novela, y tengo todo acá, si lo querés ver, te lo muestro. Dame un bosquejo, dámelo, si va muy bien, lo venderé como un manuscrito, un incunable. Bien, ahí está. Esta es la esencia de la novela. Yo, como vos sos muy metódico, quería que nos cuentes. Un día contaste cómo se investiga, cómo es el método, el mecanismo, cómo se dejan decantar algunas pistas. Y quería que nos cuentes, me parece interesante eso, cómo es la arquitectura de una novela en general. Primero es el trabajo de investigación previo. Segundo, armé un mapa, que yo tengo un mapa en mi casa de 1,50 m por 1 m por 50 de la ciudad de La Plata, en la cual fui volcando la vieja ciudad de La Plata. Entonces fui colocando dónde estaban los arroyos antes de entubarlo, dónde estaban los puentes, dónde estaban los piringundines.
Es decir, las casas de tolerancia, actuales cabarets o... Sí. Y después las tomas de agua, donde estaban los edificios principales, donde estaban las casas de los funcionarios, donde estaban distintos lugares. Tercero, armar una línea de tiempo. Entonces, por ejemplo, para esta novela son más o menos 60 páginas de un dato atrás de otro de por fecha. ¿Dónde se goza más? ¿En una investigación periodística profunda o en una novela? Y con esto cerramos. En esto. Esto lo disfruto. Esto lo gozo. Lo otro es trabajo, me gusta, me apasiona, pero lo sufro. Y es estar como a la Bien. defensiva, estar en guardia. Esto, Mírenle la cara. Un Esto, niño de Diego, 6 años me fui. con su primera pelota. me fui a Necochea solo, Diego. Solo en temporada baja a recorrer los campos y fui feliz. Yo no puedo terminar de otra manera. Gracias por haber venido. Un placer, Diego. A la vuelta.